Buenos días, soy Alfonso Fernández de cancerintegral.com y en este vídeo vamos a hablar de un marcador que puede calcularse fácilmente mediante un análisis sanguíneo convencional y que muchos médicos y pacientes desconocen. Hablo del ratio neutrófilos-linfocitos, que ha ido ganando importancia con el paso de los años debido a la enorme evidencia de su relevancia clínica y a la evidencia científica que está acumulando. He dedicado todo un libro a hablar del sistema inmune y en él explico la importancia que tiene en cáncer y cómo manipularlo a nuestro favor. Aunque en estos momentos estoy actualizándolo debido a la cantidad de evidencias, de terapias y de conocimientos que se van acumulando. Os dejaré una descripción en el link a la página de precompra del conjunto de libros que estoy escribiendo. Aunque haya escrito este libro y aunque esté hablando de este tema, lo único que puedo confirmar es el enorme tamaño de mi ignorancia. Y nadie que haya profundizado mínimamente en el tema del sistema inmune puede considerarse un experto y saber que conoce al detalle lo que sucede dentro de él. Lo único que sabemos o que podemos sospechar es el tamaño enorme de todo aquello que no sabemos que no sabemos. Debido precisamente a esa complejidad y a esa ignorancia que tenemos todos, debemos aferrarnos a aquellas acciones individuales, prácticas, que están demostrando ser útiles, siguiendo el principio de Pareto, es decir, algo que realmente se demuestre que está funcionando en la realidad, aunque no sepamos exactamente o no tengamos datos precisos que nos permitan afirmar que las hipótesis en las que se basa esa posible efectividad son reales, es decir, no podemos saber exactamente por qué funciona lo que funciona, pero sí sabemos que funciona. Lo que sí sabemos en estos momentos es que la gravedad de múltiples dolencias correlaciona fuertemente con el ratio neutrófilos-linfocitos, que idealmente tiene que estar entre 1 y 2, más cerca de 1 que de 2. Cuando sobrepasa el 3, estamos hablando de que esa dolencia tiene un peor pronóstico, y cuando está entre 2 y 3 nos encontramos en una zona gris en la cual hay una alarma, sabemos que algo sucede y tenemos que hacer algo al respecto, porque si no estamos cerca de que la situación patológica se desarrolle. Por supuesto, lo que quiero dejar claro es que, aunque el ratio neutrófilos-linfocitos indica que los neutrófilos en una situación patológica suelen estar elevados, los neutrófilos no son malos en absoluto, son uno de los primeros sistemas de defensa del sistema inmune innato y por lo tanto son imprescindibles para la vida. De hecho, cuando el ratio también es demasiado bajo, cuando empieza a ser menor de 0,7, las cosas también se ponen mal y es una situación patológica mucho menos grave, o mejor dicho, mucho menos habitual que cuando el ratio está elevado, pero sigue siendo una situación no deseable. Por ejemplo, respecto al cáncer, y concretamente en tumores sólidos, el ratio neutrófilos-linfocitos es uno de los biomarcadores más importantes y el que determina una situación de inflamación sistémica y de sobreproducción de acciones reparadoras en tejidos, que puede ser bueno cuando tienes una herida o cuando tienes un daño tisular, pero que es malo porque lo que hace es ayudar a la neoplasia a avanzar. El ratio elevado representa un exceso de acciones defensivas que facilitan la curación de esos tejidos, pero que facilitan las infecciones y los cánceres, que son ayudados por el sistema inmune en vez de ser atacados. En estos momentos incluso los oncólogos convencionales saben que ese sencillo ratio correlaciona con una mayor invasión neoplásica, con mayor metástasis y con mayor agresividad tumoral, independientemente del tipo de cáncer. Y eso debería hacer reflexionar, puesto que nos están bombardeando constantemente con la idea de que los cánceres son más de 200 enfermedades diferentes. ¿Por qué encontramos un biomarcador tan universal en todos estos cánceres? Además, este marcador correlaciona inversamente con el tiempo de supervivencia. A mayor ratio neutrófilos-linfocitos, menor tiempo de sobrevida y peor pronóstico de ese enfermo de cáncer. Pero la sorpresa máxima para muchos de estos médicos y oncólogos es cuando se dan cuenta de que, o cuando se les dice que dicha correlación existe también en muchas otras dolencias, no solamente en cáncer.
lo cual nos indica la existencia de un punto de presión universal que quizá puede ser manipulado de forma práctica en nuestro beneficio para ayudar a contrarrestar de base muchas enfermedades que supuestamente son diferentes. Por ejemplo, es un marcador muy sensible para indicar infección. Y quien lea los libros que escribo y los artículos del blog sabrá que llevo años recalcando las similitudes metabólicas que existen entre cánceres e infecciones. Cualquier cáncer y cualquier infección. Mejorar ese ratio implicará, por tanto, no solo dificultar el inicio y el avance de un cáncer, sino atajar mejor las infecciones. Y por eso cuando hay infecciones recurrentes es muy probable que dicho ratio esté elevado. Por ejemplo, en sepsis, que es una infección generalizada muy grave, el ratio puede alcanzar valores altísimos. Más cosas que correlacionan. Puede ser un marcador pronóstico muy sensible en la mortalidad en pacientes críticos sometidos a trauma. Correlaciona fuertemente con el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ya sea infarto de miocardio, ictus isquémico, etc. Correlaciona con diabetes e incluso correlaciona con enfermos de depresión y en personas con ansiedad y estrés crónico, lo cual apoya la hipótesis de que la etiología de los trastornos emocionales puede radicar al menos en parte en factores orgánicos, donde la inflamación puede estar jugando un gran papel. Y eso es algo que tienen que tener muy en cuenta psicólogos y psiquiatras, o que deberían tener muy en cuenta, psicólogos y psiquiatras. Es decir, hay toda una panoplia de dolencias que ve alterado este ratio. Y está la correlación, apoyada ya en toneladas de evidencia, que podemos establecer sin riesgo de equivocarnos que esta es bidireccional, es decir, la enfermedad correlaciona con una alteración del marcador, pero la manipulación del marcador probablemente influya en la dolencia, contribuyendo a atajarla o a hacerla más leve. Y por lo tanto, según esa hipótesis, lo siguiente que nos viene a la cabeza es investigar qué acciones concretas podríamos utilizar para mejorar ese ratio, para que ese ratio descendiera a niveles saludables. Existen algunas medidas agudas típicas de elefante en una cacharrería que podemos hacer, sobre todo en situaciones graves como cánceres o infecciones avanzadas, que nos permitirían elevar el número de linfocitos. Una de ellas es plerixafor, por ejemplo, una de las acciones para enfermos de cáncer que puede tener mayor potencial y utilidad, sobre todo en el tiempo. El problema es que es muy cara y muy poco accesible para los enfermos. Hay otra como es el muérdago, aplicado de manera subcutánea, que es más sencilla de obtener, sobre todo porque puede comprarse online en farmacias alemanas. Y en Alemania, durante tiempo, no estoy seguro de si ahora es así, pero durante mucho tiempo el muérdago ha formado parte del tratamiento convencional en los enfermos de cáncer. Pero estas acciones no son acciones sencillas y sobre todo no son baratas. Por lo tanto, mi intención es hablar o mencionar 4 acciones que cualquiera puede poner en práctica de manera sencilla y barata desde su casa. Y para muchos de quienes me seguís eso no será una sorpresa, puesto que son los sospechosos habituales que aparecen una y otra vez en múltiples dolencias, en todas las enfermedades metabólicas, en diabetes, en hipertensión, en enfermedades cardiovasculares y por supuesto en cáncer. La primera, triglicéridos. El colesterol, como he explicado ya en un artículo, lo explico en el libro, pero lo expliqué también en un artículo que dejaré consignado abajo en la descripción del vídeo, no es el enemigo, o en todo caso hay que matizar muy bien lo que sucede en el cuerpo para que ese colesterol se convierta en un enemigo. La supuesta peligrosidad del colesterol no es tanto en sí mismo, sino aquello que lo modifica. Y el ratio o el parámetro que tenemos que tener en cuenta y que es mucho más fiable es el ratio triglicéridos entre HDL o colesterol bueno. Cuando este ratio es elevado, el riesgo es alto. Cuando sobrepasa 3, nos encontramos seguramente en un tema de inflamación sistémica y hay problemas en el cuerpo. Por lo tanto, el problema está sobre todo en los triglicéridos o la relación con el colesterol y no tanto en el colesterol en sí. Y además hay estudios que demuestran que hay una correlación entre el número de neutrófilos y la cantidad de triglicéridos o el ratio elevado triglicéridos-HDL. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para reducir los triglicéridos? Algo que quienes seguís el blog sabéis desde hace tiempo y lo tenéis muy claro.
reducir la ingesta de carbohidratos simples, estamos hablando sobre todo de azúcares y harinas, hacer ayuno intermitente, hacer ejercicio físico intenso, sobre todo de fuerza, de potencia y otras acciones. Quedaos con eso de momento. En segundo lugar, zinc. Como he escrito ya en muchos sitios, el ratio cobre-zinc es otro de los marcadores más importantes y definitorios, que correlaciona igualmente con multitud de dolencias. La edad, las enfermedades de todo tipo correlacionan con una elevación de los niveles de cobre y del ratio cobre-zinc. Y no es extraño saber que las infecciones y las neoplasias consumen altas cantidades de cobre, y que el sistema inmune citotóxico, es decir, el encargado de combatir esas infecciones y esas neoplasias, consume altas cantidades de zinc o necesita el zinc para activarse. Y por lo tanto, empezamos a vislumbrar un marcador sencillo de manipular externamente. Porque el ratio neutrófilos-linfocitos es muy sencillo de obtener, pero no es tan obvio de manipular directamente. Lo estamos haciendo con estas explicaciones que os estoy dando, pero no es tan sencillo de manipular o de entender cómo manipularlo directamente. Mientras que el ratio cobre-zinc es lo contrario, es difícil de obtener analíticamente, no es sencillo analizar los niveles de cobre y zinc que tenemos, pero sí es más sencillo de manipular sencillamente añadiendo zinc en la dieta o en suplementos, porque el zinc también es un quelante del cobre, baja los niveles de cobre. Lo bueno es que nos hemos encontrado con estudios que encuentran correlaciones entre ambos niveles, los niveles del ratio cobre-zinc y el ratio neutrófilos-linfocitos. Y mejorar uno implica mejorar el otro. Por lo tanto, incrementar la ingesta de zinc va a impactar a su vez en el ratio neutrófilos-linfocitos. La ingesta de zinc con 15-25 miligramos al día es suficiente, en suplementación estoy hablando, incluso 50 o más en dolencias graves, estamos hablando de cáncer o en infecciones, en formas como puede ser citrato de zinc. Y para mejorar su absorción y biodisponibilidad, porque el zinc en estas circunstancias no se absorbe en grandes cantidades, puede quedar en un 25%, se utilizan ionóforos del zinc. Para hacer un paralelismo, un ionóforo es una especie de pistola que dispara las balas de las cuales es ionóforo. Es decir, lo que son es permiten que el zinc vaya donde tiene que ir y las células aprovechen en mayor cantidad esa molécula. En este caso, uno de los ionóforos más sencillos de obtener y que más disponibles y que además tiene otras ventajas por sí mismo es la quercetina. Con 500 miligramos al día nos permitiría incrementar sustancialmente la disponibilidad del zinc. Los suplementos hay que tener en cuenta que no son fármacos, es decir, no ejercen generalmente una acción inmediata y espectacular como cuando te tomas un ibuprofeno, sino que requieren una acción regular y en el tiempo para que los niveles vayan subiendo y para que uno note esa mejoría. En tercer lugar, la vitamina D, que es en realidad una hormona con innumerables propiedades de la que ya he hablado hablo por supuesto en los libros, pero también en un artículo cuyo link también os dejaré en la descripción. La vitamina D permite activar el sistema inmune para actuar contra infecciones y neoplasias de nuevo, y los niveles de vitamina D correlacionan inversamente con el ratio neutrófilos-linfocitos, como no puede ser de otra manera. De tal manera que tomar el sol con cabeza siempre, claro, es una medida primordial, y si no es posible, es una buena idea la suplementación con vitamina D3, si no es posible tomar el sol y si no tenemos niveles adecuados. Y tenemos que tener en cuenta que el nivel óptimo está en niveles tan altos como 80 nanogramos por mililitro, que es algo que poca gente llega a alcanzar. La deficiencia es casi endémica. Podemos suplementar perfectamente con vitamina D3 con 5 o 6.000 unidades internacionales al día e incluso 10.000 y no vamos a tener seguramente ningún problema. Es conveniente también elegir un suplemento que aporte vitamina K2 porque permite que esa combinación consigamos una
absorción óptima y adecuada del calcio. Si hay un desbalance entre las dos podría haber algún tipo de problema, entonces es conveniente suplementar K2 con la D3. Y por otra parte, para utilizar la vitamina D3 se necesita magnesio. Y debido a la deficiencia endémica de los suelos de magnesio, también la población suele tener una deficiencia endémica de magnesio. Y por lo tanto es una buena idea, aunque no es imprescindible, pero es una buena idea consumir también, ya puestos, consumir también magnesio en forma de citrato, bisglicinato, y con unos 500 miligramos al día sería suficiente. Y en cuarto lugar, el estrés. Quienes seguís el blog sabéis que es un elemento indispensable de control en cualquier enfermo de cáncer, pero en general en cualquiera. En ratas y ratones se ha comprobado la correlación entre estrés emocional y la elevación del ratio neutrófilos-linfocitos, y ya he comentado anteriormente la relación que existe con la depresión y con la ansiedad. Por tanto, toda acción encaminada a mejorar, a descender esos niveles de estrés, impactará positivamente en el ratio. Y aquí estamos hablando desde técnicas de relajación, meditación, evitar relaciones tóxicas, mejorar la relación con quienes nos aportan positividad, fomentar una afición, salir con amigos, jugar la petanca, hacer encaje de bolillos, lo que sea que haga que te sientas bien y te libere de la tensión emocional, colaborará a mejorar tu salud y se verá reflejado de forma objetiva en los análisis. En definitiva, que el simple cociente entre dos métricas que todos los análisis convencionales miden te dará una visión rápida de si estás en peligro de sufrir una dolencia. Y espero que este vídeo te haya dado armas prácticas, sencillas y concretas para atajar el problema. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Lo que suele decirse en estos vídeos, suscríbete al canal, dale a me gusta porque me va a ayudar, deja tus comentarios aquí abajo que también me ayudarán mucho, yo intentaré contestar todos ellos siempre. Y por último recuerda que el contenido de estos vídeos y de los artículos del blog no son más que extractos de un conjunto de 7 libros que estoy escribiendo y que, aunque esté mal que yo lo diga, marcarán un antes y un después, tanto en el abordaje conceptual como práctico del cáncer, y que puedes precomprar a un precio reducido y cuyo link también te dejaré abajo. Espero que sigamos viéndonos en el siguiente vídeo y un abrazo.